Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Daniela Marín y vamos a abordar el tema del suicidio fundamentalmente en la adolescencia. Hola Dani, volvemos a repetir este encuentro. Muchas gracias por volver a aceptar la invitación. Bueno, y muchas gracias a ustedes por invitarme, Marité. Es un problema grave, ¿no es cierto?, el del suicidio en la adolescencia. Se ve mucho, se ve poco, es frecuente en nuestro país. Sí, a nivel mundial es un problema muy grave y en nuestro país, como en el resto de los países del mundo, en muchos países, hoy en día está constituyendo la segunda causa de muerte entre los adolescentes, con lo cual es necesario de políticas públicas que empiecen a mirar y a trabajar sobre esta problemática, ¿no? ¿Y cómo se puede advertir la posibilidad de que este chico esté intentando suicidarse, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, barriendo mitos, Marité. Yo te quiero decir, si vos te imaginás los días o las horas previas de una persona que está pensando en quitarse la vida, ¿cómo te lo imaginás? Claro, uno se la piensa que está todo el tiempo triste, ¿no es cierto? Claro, uno tiene más la visión de lo que es una persona que podríamos decir que estaría cursando una depresión, ¿no? Que está de repente con anedonia, no tiene deseo, está desalineado, está sin realizar las actividades que normalmente realizaba anteriormente, y está muy asociado el suicidio en la cabeza de las personas a una patología o a un problema de salud mental. Y lo primero que tenemos que pensar es que la persona que puede quitarse la vida puede ser tu familiar, tu compañero de trabajo o de escuela, que es el que te hace reír y que de repente no lo pudimos identificar, ¿no? Y no es que las señales no estén ahí, sino que no las sabemos ver. Por esto de que yo te digo de... Barriendo mitos. Que tenemos el mito de que una persona con depresión o con algún trastorno mental es únicamente la que se puede suicidar. Tenemos que empezar a poder ver estas señales que pueden estar en cualquiera, y saber que el suicidio es algo que le puede suceder a alguien cercano que no tengamos identificado, ¿no? Viste que a veces alguien dice, oh, me mato, si me sale esto mal, me mato. A eso hay que creerle. ¿Cuáles son las señales? ¿O esto es solo una expresión y nada más? Sí, siempre hay que creerle. Nunca hay que desestimar estas manifestaciones. Lo primero que tenemos que saber es que la persona que se intenta quitar la vida no es una persona que exclusivamente piensa en morir, sino que es una persona que quiere parar de sufrir, que se encuentra con un dolor que le es, no sé, inexplicable en palabras, que no tiene un interlocutor o que le produce una tensión interna que no puede soportar, y a esto el único modo de salida que encuentra es quitarse la vida. Es una persona que se fue aislando y poco a poco fue quedando en soledad, aislado, sintiendo que su problema no iba a tener solución, que nadie lo iba a poder ayudar. Y necesita de todos para poder volver a enlazarse a la vida, ¿no? Volver a enlazarse a la vida. No es tarea, siempre digo que la prevención del suicidio es tarea de todos. Antes había un antiguo paradigma que creía que si una persona estaba intentando quitarse la vida, tenía que ir al psicólogo o al psiquiatra y resolverlo, a lo sumo él, e implicando a su familia. Hoy ese paradigma ya cambió. Sabemos que tanto en las causas del suicidio como en las consecuencias intervienen múltiples áreas, que es un problema que es multicausal, y en este sentido toda la sociedad tiene que estar comprometida para prevenirlo, ¿no? Cuando nos llega a los psicólogos o a los profesionales de salud mental ya es tarde, es porque el hecho sucedió o porque la persona ya tuvo un malestar muy intenso y concurrió a una consulta, y en el transcurso de las entrevistas pudo expresarlo. Pero hay mucho tabú con respecto a la salud mental y al suicidio en particular, claro, que hace que a las personas les cueste mucho también acercarse a consultar, además de las barreras en el acceso con las que nos encontramos, ¿no? Con los profesionales de salud mental hoy en día. Vos dijiste que hay que estar alerta a algunas señales, y dijiste derribando mitos, porque bueno, como vos dijiste, uno solo piensa que está todo el tiempo cabizbajo, y en realidad, como vos decís, puede estar haciendo la vida normal y sin embargo de repente decidió suicidarse.
¿Y cuáles son esas señales? ¿A qué tenés que prestarle atención? Bueno, esto que vos decís, principalmente no tenemos que creer que el que lo dice no lo hace, ¿sí? Las personas que expresan reiteradamente cuestiones relativas a querer morirse o directamente a quitarse la vida, tenemos que significar eso como un signo de alerta importante. Las personas que manifiestan una angustia o desesperanza significativa con respecto a la vida desde su punto de vista, ¿no? Porque nosotros no tenemos que pensar que todos sufrimos por lo mismo y quizás por lo que sufre una persona a nosotros no nos hace sufrir y no nos hace sentir desesperanzados, y por lo que sufrimos nosotros al otro no le importa, claro. Al otro no le importa, ¿no? Siempre saber que cuando una persona expresa desesperanza, sufrimiento, o mucha vergüenza o culpa por alguna situación que le puede resultar insostenible o por haber quedado expuesto ante alguna situación socialmente, pasa mucho en el colegio con los chicos, con estas cuestiones de bullying o de repente alguna cuestión íntima que circuló y hoy rápidamente se circula por grupos de WhatsApp, ¿no? El sentimiento de culpa o de vergüenza que no puedo solucionar, de esto que no puedo controlar, también a veces puede llevar a que una persona no pueda lidiar con eso y piense como estrategia en quitarse la vida. Todos estos síntomas que dijimos anteriormente, Marité, que son los que tenemos en mente para pensar en la posibilidad. Para pensar, y que los tenemos, no hace falta decirlos, la falta de rendimiento, de repente el cambio de rendimiento escolar de algún estudiante o el cambio de conducta en algún momento, o chicos que empiezan a ser despedidas inusuales. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería eso? O que empiezan a manifestar sentimientos de fuiste muy importante para mí. A veces lo hacen a través de redes sociales, a veces lo hacen en persona, o que empiezan a regalar sus objetos personales, o que empiezan a cerrar sus redes, ¿sí? Hoy tenemos que saber que la expresión de los estados emocionales de los adolescentes va mucho por los estados de WhatsApp, las historias de Instagram, entonces también tenemos que no desestimar y estar atentos a si estos posteos e historias y estados siempre están cargados como de mucha angustia, desesperanza, ideas de muerte. Se han prevenido suicidios por estar alerta a estas historias, a estas cuestiones que publican los adolescentes, ¿no? ¿Y los papás qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que estar en la casa viendo de este chico o de este adolescente o adolescente? Y en realidad tenemos que ver todos. Como digo, es algo que no le podemos dar la responsabilidad. Por supuesto, la familia es el núcleo principal. Es el núcleo principal, pero es algo lo que tienen que estar alertos los papás, es a lo que tenemos que estar alertas todas las instancias o todas las instituciones por las que transitan los chicos. Las escuelas, los clubes o cualquier centro la salud, también los profesionales de la salud, ¿no? Que también les cuesta y no están muy entrenados para hacer esta pesquisa de estas cuestiones emocionales en su consultorio. Pero primeramente lo que nos llama la atención es el aislamiento. A veces cuando no hay diálogo, cuando hay expresión de emociones que no encuentran comprensión, ¿no? Muchas veces los adultos, sobre todo con las cuestiones de los adolescentes, tendemos a minimizar su sufrimiento, ¿no? Uno de los factores más grandes de riesgos que estamos encontrando en el suicidio y en la adolescencia tienen que ver con, por un lado, los abusos sexuales infantiles, el maltrato infantil, que esto sí está por lo general muy relacionado a los ambientes privados y a las situaciones que pasan en las familias, o por lo menos en el entorno cercano, con el acoso escolar, ¿sí? Con chicos que de repente están viviendo procesos de su sexualidad que no son aceptados en el entorno familiar, ni tampoco a nivel social, y muchas veces nosotros tendemos como adultos a no validar o a minimizar las cuestiones que le pasan a los adolescentes, ¿no? A veces las rupturas amorosas o las rupturas de los vínculos con alguna amiga, los pares son tan significativos en la adolescencia que a veces esas rupturas los angustian mucho y le desencadenan ideas de muerte. Entonces quizás el adolescente va y se acerca
no sé, a su preceptor, que muchas veces es la persona más cercana en la escuela, o a su mamá, su papá, alguien de su familia, y le puede decir lo triste que está. Y te dicen, ya va a venir y dice, otro. pero vos sabés cuántos novios vas a tener, Claro. ¿no? Como que nosotros tendemos o a minimizar o a tapar esa angustia o a tratar de alegrar, ya va a venir otro mejor, ¿no? Y lo que hacemos es hablar nosotros o contarles lo que cuando nosotros éramos jóvenes nos pasaba, y lo que nosotros necesitamos es que los adolescentes hablen, que nos cuenten, que puedan desplegar el sufrimiento que tengan, que para ellos es valioso, es importante, y en algunos casos sí, como en el caso de que algún adolescente exprese alguna situación de abuso, claramente lo identificamos como algo, sí, por eso sí merece la pena sufrir. Claro. Y hay un montón de otros motivos por los cuales sufren los adolescentes que a veces no validamos y que necesitamos validar y darle curso porque sufren mucho, ¿no? Claro, me parece que es un concepto muy importante, porque es verdad lo que vos decís, ya te va a pasar, anda a caminar, toma sol, comprate un helado, comprate ropa, y no es esa la solución. O no, y en todo lo que tenés, o a veces hay reclamos que los chicos hacen a los adultos de atención o de cuestiones que necesitan de sus papás, y nosotros a veces los adultos creemos que porque tengan garantizados un techo, comida o cuestiones importantes, quizás nos están pidiendo presencia, deja de trabajar, deja el teléfono un ratito y yo en este momento no le estoy pasando bien, necesito una charla, un mimo, un abrazo. A esas cosas tenemos que estar muy atentos como adultos, como papás que cuidamos, ¿no? Perfecto. ¿Y qué es más frecuente en las adolescentes o en los adolescentes lo del suicidio? Mira, Marité, la relación de suicidio en general en la adolescencia y en los adultos entre mujeres y varones es por cada mujer que se suicida hay 4 hombres que se suicidan. Mira, yo pensaba que era al revés. Pero no es porque las mujeres lo intenten menos, sino que los varones hacen intentos mucho más letales, y esto tiene que ver con un sesgo de género que nosotros brindamos en la socialización, ¿sí? Vos pensá que las mujeres tienen muchas más tentativas, ¿sí? Pero no llegan a son eficientes. No llegan a concretarlos tan fácilmente. Y a los hombres desde chiquitos, vos pensá que, no sé, cuando tienen algún problema en la escuela o algún amiguito le pegó, ¿qué se le dice al hombre? Pegale. Devolvésela. A la mujer, ¿qué se le dice? No, bancatela. No, o decirle a la seño. Las mujeres se nos alienta mucho más fácil a tener más dependencia o a poder no resolver solas y pedir ayuda, que ahora nos queremos empoderar las mujeres, pero en este caso nos protege del suicidio, porque a las mujeres sí se nos permite ser frágiles, sufrir y buscar a otro para que nos ayude. En cambio al hombre no, al hombre tiene que resolver, por lo general con violencia, y no nos tenemos que olvidar que el suicidio es una muerte violenta, es otra de las múltiples manifestaciones de resolver un conflicto de manera violenta, ¿no? Dani, tenemos que ir a un cortecito. Vamos a un corte. Ahora vamos a dejar entonces el suspenso sobre el tratamiento, si esto se puede prevenir y todo lo demás. Así que hemos terminado este segundo bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito más. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y seguimos con el tema suicidio y la licenciada Daniela Marín. Dani, habíamos quedado entonces en toda esta problemática del suicidio, la diferencia entre el hombre y la mujer, y ¿qué tratamientos hay? Bueno, mira, Marité, primero lo que tenemos que saber es que siempre que tengamos dudas acerca de que una persona realmente pueda llegar a quitarse la vida, cualquier persona tendría que poder evaluar. Yo siempre digo, esto es algo que puede hacer hasta el verdulero de la esquina, ¿no? El peluquero, que de repente se usa a veces como un lugar de terapia. Sí. Vos con un amigo, con algún familiar, cuando una persona realmente expresa querer quitarse la vida, uno debería de saber si esa persona tiene una planificación con esto, es decir, si realmente pensó cómo lo haría, ¿sí? Porque tenemos una diferencia en cuanto a una persona que dijo, bueno, la verdad que este problema me tiene agobiado y a veces pienso en morirme, pero no sé, en realidad no pensé en hacerlo ni cómo lo podría hacer. Y muy distinto es la persona que realmente ya estuvo un pasito más pensando en cómo lo podría hacer, sintiéndose capaz de hacerlo en un tiempo cercano y de repente tener el método, ¿no? Por eso de repente, no sé, muchas veces se han detectado situaciones. Al ver, tuvimos casos de adolescentes en los cuales una compañera que venía escuchando que ella estaba muy triste y que a veces pensaba en morirse, vio que en la cartuchera tenía un montón de pastillitas guardadas y entonces le avisó a la preceptora y la preceptora ahí fue, y ella le había estado sacando medicación a su abuela, un día una de la presión, un día, ¿no? Y estando guardando esto se pudo intervenir rápidamente porque además de expresar que estaba triste, tenía un método y había de verdad planificado cómo hacerlo. Esas tres cuestiones de tener la idea, pensar que uno puede llegar a hacerlo y tener el método nos hacen tener que salir corriendo a la guardia. Cualquier persona que intentó, que detecta que una persona piensa, lo planifica, se cree capaz y que puede tener el método para lograrlo, tiene que ser evaluado por guardia porque está en riesgo de suicidio, claro. Suicidio inminente y no hay tiempo para actuar. Entonces ahí nos tenemos que comprometer con la persona y tratar, no sé, si somos todos adultos, de decirle te acompaño a una guardia, acompañarlo, vos no te podés quedar solo en este momento, tratar de activar una red de contención, pero es necesario que lo vea inmediatamente un profesional de salud mental. Ahora, una persona que de repente está pensando en quitarse la vida, pero que no tiene el método a mano y que no piensa que lo va a hacer, digamos, en la brevedad posible, claro. Bueno, ahí quizás tenemos que tratar de armar una red de contención en la familia y poder consultar a la brevedad, ¿sí?, de un tratamiento psicológico. Lo primero que nosotros le decimos a los adolescentes es que esto no se guarda como secreto, ¿sí? Como hay muchos chicos que tienen autolesiones o que de repente tienen trastornos alimentarios graves o que de repente piensan en quitarse la vida y te piden y te exigen que con esta información no se lo cuentes a los docentes, que no se los cuentes a los papás. Nos dijimos, este secreto no es de buen amigo guardar. Eso es lo que siempre trabajamos con los adolescentes. Esas cosas se dicen y se busca ayuda. Es de buen amigo ayudar porque ahí está en riesgo la vida, ¿no? Y bueno, esta nenita que le dijo a la preceptora que tenía las pastillas le salvó la vida. Sí, quizás en el momento el adolescente se enoja cuando lo deja, sí, pero en definitiva después lo agradece. Claro. Por lo cual una persona que está cuidando, teniendo riesgo de suicida, nunca hay que dejarla sola y nunca hay que dejarla sin apoyo. En ese caso el secreto o este pacto de silencio se tiene que romper en pos de cuidar porque la persona no está en ese momento pudiendo discernir ¿qué es lo mejor para él? Claro. Y vos dijiste, tienen que acudir inmediatamente a una guardia. ¿Esto significa que aquel que intentó suicidarse o que lo planifica tiene que quedar internado?
Y eso lo va a evaluar el profesional de salud mental. En algunos casos sí, y en otros casos se podrán armar medidas de cuidado en el domicilio bajo vigilancia de la familia, de acuerdo al riesgo que evalúe el profesional. En muchos casos, si esta idea es muy intensa y es muy difícil frenarla y la persona no puede visualizar algo esperanzador o algún modo de sentirse contenido o de tener ese impulso, es necesario la internación. ¿Las internaciones son prolongadas, constan de psicoterapia, de medicamentos? ¿Cómo es más o menos? Bueno, hoy en día pensamos que las internaciones deben ser lo más breves posibles. Bien. ¿Sí? Pero sí lo que se tiene que detener es esa idea Suicida. cierta de pensar en Quitarte la en vida. quitarte la vida, cuando la persona la puede criticar y se puede comprometer, ella y la familia, ¿no?, a todo un sistema de cuidado, que no es que la idea nunca más va a aparecer, la idea puede aparecer, pero tenemos que confiar en que se puede hacer algún compromiso para que cuando esa idea surja no pase al acto, ¿sí? Que quizás va a poder hablar con algún referente afectivo y que ese referente en ese momento va a hacer tal cosa para acompañarlo, o que va a poseer técnicas para contener ese impulso irrefrenable a lastimarse o a quitarse la vida. Todo eso se evalúa y se trabaja en la internación, pero por lo general se trata de que sea lo más breve posible. Y al ir a su casa, ¿qué recomendaciones uno tendría que dar? Por ejemplo, esta nenita que abarrotaba medicamentos de la familia, ¿sería conveniente entonces retirar la medicación que esté al alcance? ¿Cómo sería? Por supuesto, siempre toda persona que se va de alta tiene que ir con recomendaciones acerca de cómo se va a ir reinsertando en sus ámbitos por fuera del hospital, en la familia, con las recomendaciones que en un primer lugar tienen que ser de mayor supervisión, de quitar todos los elementos con los que pueda hacerse daño. Muchas veces es poder volver a la escuela y en otras veces no. A veces cuando se vuelve, de repente necesita ser acompañado en los traslados y hay que darle ciertas recomendaciones a la escuela, claro, de cómo tiene que ser la supervisión o la contención dentro del ámbito escolar, y se va pensando la estrategia paciente por paciente, y muchas veces esto, por supuesto, se acompaña de tratamiento psicofarmacológico y a veces no. ¿Y el tiempo de tratamiento o el tiempo de recuperación es largo? El paciente que en la adolescencia intentó suicidarse, ¿puede ser que continúe y lo haga en la adultez? ¿O? En muchos casos sí, y en otros no. Muchos también no, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber que los primeros 6 meses son de mucho riesgo. Muchas veces lo que pasa es que cuando se sale de este cuadro agudo, las familias se tranquilizan, dicen, ya pasó, nos relajamos, y lo primero que hay que saber es que el mayor factor de riesgo para conducta suicida es haber tenido una conducta suicida anteriormente, y cuanto más letal y oculta estuvo, si no es lo mismo un chico que dijo me estoy queriendo hacer daño, por favor ayúdenme, que el que se hizo daño, no lo avisó a nadie, lo hizo cuando nadie estaba en la casa y de repente no había nadie para ayudarlo, ¿no? O el que lo hizo y inmediatamente se arrepintió y buscó ayuda, ¿no? Son todas cosas que nos permiten ir evaluando qué nivel de discordancia tiene esa idea con la persona, si fue un acto impulsivo, si es algo que uno dice, bueno, tiene esta idea fija y uno ve que no remite, va a parar, claro, y que no remite, y bueno, y es muy importante el trabajo de reinsertarlo socialmente. Nos sirve muchísimo para eso que los chicos traten de volver a la escuela, que la escuela no tenga miedo. Muchas escuelas tienen miedo. Eso te iba a consultar, sí. Las escuelas tienen miedo de recibir a los chicos luego de un intento de suicidio, y lo que pasa es que el chico no vuelve a la escuela y se va quedando aislado, y cada vez que pasa el tiempo le cuesta mucho más volver. En cambio, si uno da herramientas de cómo vamos a manejar esto con tu grupo de pares, qué le vamos a decir de esto, no necesitamos darle toda la información, trabajamos con la escuela para que pueda contener la situación y que el regreso sea amable, sin tantas preguntas, con lo que el adolescente haya querido compartir, siempre la reinserción y armar lazo social, que es lo que en definitiva contiene y va a ayudar a los chicos. Totalmente. Además del tratamiento, es fundamental para su recuperación.
¿Y qué se les dice a los maestros, por ejemplo, los directivos de ese colegio? ¿Cómo deberían abordar ese chico que vuelve o se quiere reinsertar? Mira, muchas veces hay una cuestión que tiene que ver con el secreto profesional y muchas veces este vínculo entre la familia y las escuelas se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque las familias no quieren que la escuela se sepa. Y la escuela necesita saber, porque los chicos pasan muchas horas, hay chicos que pasan 8 horas. Por eso es que está también prevenido dentro de la escuela. Y también la escuela es un lugar de cuidado. Entonces, a veces entre que las familias no quieren, el profesional no puede dar las recomendaciones y la escuela no sabe qué hacer, lo que sucede no es nada bueno para los chicos. Por eso los profesionales de salud mental, para mí tenemos ahí que trabajar mucho con las familias, con las escuelas, de la necesidad de compartir cierta información que por supuesto no va a ser la intimidad absoluta de la situación, claro. Pero sí que la escuela debe poder tener ciertas pautas, estar al tanto de lo que sucedió, porque también es una instancia de cuidado. Y también la escuela, apoyada por un profesional, va a poder sentirse con más herramientas, no tener miedo, no ser expulsiva, que es lo que pasa en algunas situaciones, y poder cuidar, porque las escuelas lo que más quieren a veces es cuidar a los chicos, ¿no? Y como vos decís, el grupo de pares también lo va a ayudar en la reinserción y va a ser un elemento de contención, que tal vez lo saca de esa situación. No, por supuesto. O lo ayuda por lo menos. Lo ayuda. El grupo de pares en la adolescencia es fundamental. Es fundamental, por eso es muy importante, digamos, te diría tan importante como el tratamiento, que los chicos se puedan reinsertar en ámbitos de socializaciones característicos de su edad, ¿no? Claro, tenemos muy pocos minutitos, pero vos habías hablado de una diferencia de cómo nosotros educamos a los varones y a las mujeres. ¿Y eso en qué influye en la salud mental? Y Marité, a los hombres se les hace reprimir las emociones, ¿no? Es de poco hombre estar triste llorando o llorar. También se los ayuda a resolver los conflictos de manera violenta, mucho más temerario, y ellos tienen que ser autónomos y es de poca hombría buscar ayuda. Tenemos que empezar a socializar a los chicos en que puedan, a los chicos y a todos, pero a los varones en particular, a permitirles expresar sus emociones, a permitirles buscar ayuda cuando lo necesitan, porque eso hace que estén muy alejados del sistema de salud en general. Consultan mucho menos los hombres que las mujeres al sistema de salud y ni hablar a los sistemas de salud mental. Y porque en realidad es como vos dijiste al principio, se estigmatiza también la salud mental y eso tenemos que evitarlo. Barrerlo. Muchísimas gracias, Derribando Mitos. Muchas gracias. Te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias, Marité. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta con un tema bastante actual y lamentable como es el suicidio, pero que tenemos medidas para poder prevenirlo, diagnosticarlo a tiempo y tratarlo. Es muy importante la contención familiar y la consulta al especialista en forma precoz. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián.